Vamos a realizar a continuación el ejercicio de sobrecarga de constructores en Java. El objetivo del ejercicio es crear un proyecto para aplicar el concepto de sobrecarga de constructores en Java, y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. El siguiente es un diagrama de clases del ejercicio creado con la herramienta umlet.com. Esta es una herramienta gratuita donde pueden crear este tipo de diagramas. Lo que vamos a crear en este proyecto es, por un lado, la clase persona, y posteriormente vamos a crear una clase hija llamada empleado. Los atributos de la clase persona es id nombre de tipo entero, es privado, como se observa en este signo de menos, lo que significa es que este atributo es privado. Por otro lado tenemos el atributo de nombre privado y de tipo string. Y finalmente tenemos el atributo de edad de tipo entero y también es privado. Posteriormente tenemos dos constructores, el constructor vacío, el cual es privado según se observa, y un constructor público que recibe dos argumentos, uno de tipo string y otro de tipo entero. Básicamente aquí es donde va a estar la sobrecarga de los constructores, ya que estamos agregando dos constructores o más. Como siguiente paso creamos la clase empleado y tiene un atributo privado llamado sueldo de tipo double. Y también creamos un constructor de esta clase, el cual es un constructor público, y recibe tres argumentos, uno de tipo string, int y double respectivamente. Así que vamos a crear a continuación este diagrama de clases. Como primer paso creamos nuestro proyecto, el proyecto se llama sobrecarga constructores y lo depositamos en la ruta mostrada. También creamos la clase principal, la cual se llama sobrecarga constructores y la depositamos dentro de un paquete con el mismo nombre. Damos clic en finalizar. Como siguiente paso creamos la clase persona, el nombre de la clase es persona y el nombre del paquete es sobrecarga constructores. Damos clic en finalizar. Y como siguiente paso modificamos nuestro código. Según nuestro diagrama de clases vamos a agregar los siguientes atributos. Un atributo privado de tipo entero llamado id persona. Posteriormente agregamos el atributo de nombre, es privado y de tipo string. Posteriormente el atributo edad, que es privado de tipo entero. Y finalmente un contador de personas. Este es el que ya hemos utilizado anteriormente, que es privado, estático y de tipo entero. Como siguiente paso creamos un constructor vacío, es decir, sin argumentos. Y también este constructor va a ser privado. Esto quiere decir que no se puede heredar. Y solamente puede ser utilizado dentro de esta misma clase. Así que lo definimos como privado y no recibe argumentos. Y básicamente este constructor únicamente se va a encargar de asignar un ID único al ID persona cada que creemos un objeto de esta clase. Recordemos que esta variable es de tipo estática, es decir, que se va a incrementar cada vez que se cree un objeto de esta clase, ya que esta variable es un miembro de la clase y no de los objetos. Como siguiente paso vamos a agregar el constructor sobrecargado, es decir, que vamos a agregar un constructor pero con diferentes argumentos. En este caso, este constructor va a ser público y va a recibir el argumento de nombre de tipo string y el argumento de edad de tipo entero. Así que simplemente con diferenciar un constructor por el número de argumentos o incluso el orden, se considera que estamos haciendo una sobrecarga de constructores. Y en primer lugar lo que vamos a hacer es reutilizar el código que tenemos en el constructor sin argumentos. Para ello lo que vamos a hacer es mandar a llamar el constructor vacío por medio del operador this. Así que esta línea lo que hace es mandar a llamar el constructor sin argumentos. Una vez que termina de inicializarse este constructor, lo que hace es continuar con el flujo e iniciamos las variables de nombre y edad. Este es el constructor que vamos a utilizar para crear objetos de tipo persona, ya que este constructor es privado y no se puede mandar a llamar directamente, a no ser que sea dentro de esta misma clase, como se observa en este código. Finalmente lo que hacemos es agregar el método toString, indicamos que estamos sobreescribiendo este método de la clase Object, regresa una cadena y básicamente lo que estamos haciendo únicamente es concatenando cada uno de los valores de los atributos de nuestra clase. Esto para que podamos observar el estado de los objetos cada que cambiemos los atributos de una clase. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo en dado caso de que tengan problemas para codificar esta clase. Como siguiente paso vamos a crear la clase empleado,
Así que la clase se llama empleado y el nombre del paquete sobrecarga constructores. Y damos clic en finalizar. Y esta clase va a tener lo siguiente. Por un lado definimos la clase empleado, pero vamos a agregar extends persona para que esta clase sea una clase hija de la clase persona. Por otro lado definimos el atributo privado llamado sueldo de tipo double. Y agregamos un constructor. Este constructor recibe 3 argumentos, es de tipo público y recibe el argumento de nombre de tipo string, recibe la edad de tipo entero y también recibe el sueldo de tipo double. Podemos observar que como siguiente paso reutilizamos el código del constructor de la clase padre. Esto para inicializar los atributos de la clase padre. Por ello es que mandamos a llamar el constructor de la clase padre por medio de la palabra super. Y entre paréntesis proporcionamos los argumentos, en este caso nombre y edad. Si recordamos, el constructor de la clase padre tiene 2 argumentos, uno de tipo string y otro de tipo entero. Así que los argumentos que proporcionemos al constructor deben de ser iguales en tipo y en orden para que se pueda ejecutar el código del constructor de la clase padre. Una vez que termina de ejecutarse el código de la clase padre, el constructor de la clase padre regresa el control a este constructor y continuamos con la siguiente línea. Así que como siguiente paso, asignamos el valor de sueldo al atributo de esta clase. Posteriormente definimos los métodos getSueldo y setSueldo para el atributo de esta clase. Recordemos que al ser privado lo estamos encapsulando y debemos definir los métodos públicos get y set para ese atributo de sueldo. Finalmente lo que hacemos es agregar el método toString, indicamos que lo estamos sobrescribiendo y lo que vamos a hacer es reutilizar la llamada del método toString de la clase padre. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar la palabra super, el método de la clase padre público que queremos utilizar, en este caso el método toString. Esto nos va a regresar el estado del objeto y esta cadena se va a concatenar con el valor pendiente de esta clase. Es decir que únicamente nos faltaría concatenar el valor de sueldo para que tengamos todos los estados de todas las variables, tanto de los heredados de la clase persona como los definidos en esta clase empleado. Pero recordemos que al final todo es un mismo objeto. Simplemente la clase empleado hereda los valores de la clase persona, pero todo es un mismo objeto. Y recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo para revisar el código en dado caso de que tengan cualquier problema. Por último, vamos a crear esta clase sobrecarga constructores.java. Esta es la clase que vamos a utilizar para poner en práctica las clases que hemos creado. Así que agregamos un método main para que podamos ejecutar nuestra clase. Vamos a crear un par de objetos de tipo persona. Recordemos que el constructor vacío de la clase persona es privado, por lo que nos obliga a utilizar el único constructor público y por lo tanto proporcionar los valores en los campos de nombre y edad de esta clase de tipo persona. Así que para ello vamos a crear esta variable llamada P1 de tipo persona y mandamos a llamar el constructor con 2 argumentos. No podemos mandar a llamar el constructor vacío. Si quisiéramos mandar a llamar este constructor nos va a marcar un error, ya que la clase de sobrecarga constructores no es la misma de la clase persona. Y un método privado, en este caso un constructor, no se puede llamar si es privado, es decir, fuera de la clase de tipo persona. Así que para ello vamos a utilizar el constructor público y en automático este constructor se va a encargar de inicializar el valor de ID persona por medio de la palabra estática contador personas. Todo esto es lo que hemos definido dentro de la clase persona. Así que creamos el objeto y cuando creamos el objeto asignamos la referencia a la variable P1. Imprimimos posteriormente el valor de la variable P1 y aquí deberemos observar cómo el valor de ID persona se ha asignado con el valor de 1. Les recomendamos que únicamente capturen estas primeras líneas y ejecuten el proyecto para que puedan ver el resultado. Así que si vemos el resultado de ejecutar estas primeras líneas, podemos observar que imprimimos el objeto 1 y se ha asignado el valor de ID persona igual a 1. También el nombre es Lilia y la edad 22. Como siguiente paso vamos a crear un segundo objeto de tipo persona. De igual manera utilizamos el constructor público, enviamos los siguientes valores como parámetros, el valor de nombre es Juan y la edad 33. Y esta es una variable llamada persona2, la cual va a recibir la referencia de este objeto que se está creando.
Posteriormente mandamos a imprimir esta variable y les recomendamos ejecutar hasta aquí nuevamente el proyecto. Y la salida de la ejecución de este proyecto hasta este momento les debería mostrar también el ID persona igual a 2, nombre Juan y edad 33. Hasta aquí únicamente estamos utilizando variables de tipo persona. Vamos a utilizar ahora una variable de tipo empleado. Para ello lo que vamos a hacer es crear este objeto de tipo empleado llamado E1 y mandamos a llamar el constructor público de la clase empleado. Proporcionamos el valor de Pedro, posteriormente la edad 29 años y el sueldo 18,000. Y una vez que se crea este objeto, se le asigna la referencia de creación de este objeto a la variable E1. Y finalmente imprimimos el valor de este objeto. Y si ejecutamos este proyecto, podemos observar cómo se mandan a imprimir los valores del objeto persona, de la clase persona, pero recordemos que al final esto es un solo objeto. Sin embargo, estamos reutilizando los métodos de la clase persona, en este caso el método toString, para poder mandar a imprimir y no tener que sobreescribir el código que ya hemos creado. Así que por medio de la reutilización del código de la clase padre, utilizando la palabra super, podemos mandar a llamar constructores o métodos de la clase padre. Y finalmente concatenamos los valores restantes, en este caso el atributo de sueldo, para que podamos observar el objeto completo de tipo empleado. Como tareas extra del ejercicio, podemos probar el modo debug del IDE y verificar paso a paso. También se les deja probar con distintos valores y verificar el resultado. También crear más variables tanto de objetos persona, empleado y verificar el resultado. Como conclusión del ejercicio, con este ejercicio hemos puesto en práctica el concepto de sobrecarga de constructores. Además, vimos varios temas relacionados más que tienen que ver con el buen diseño de clases en Java. Ya estamos empezando a aplicar varios temas que hemos venido trabajando, así que es importante que vayan quedando claros, ya que los seguiremos utilizando en las siguientes lecciones.